Hola, soy Raquel, coach de Qualismotus y seguimos con la línea de los mini cursos para nuestro canal de YouTube y tengo el placer de presentaros el titulado Funcionalidad en el entrenamiento, el cual vamos a definir a través de la ciencia y especialmente el objetivo del mismo es ir definiendo el papel de la funcionalidad en el entrenamiento a través de diferentes referencias que hemos ido encontrando en los últimos años. En 1996, Gress y colaboradores publican un artículo denominado Functional Training Muscle Structure Functional and Performance in Older Women, donde lo que pretenden principalmente es comprobar el efecto que tiene el trabajo de determinados ejercicios funcionales, que entre ellos es bajar y subir escaleras con un 10% de su peso corporal en mujeres mayores. Esta referencia justifica en su introducción una cita de Butcher y colaboradores en 1992 que dice literalmente que los programas de ejercicio tradicionales usados para la resistencia en el entrenamiento o fuerza en un monoarticular o la combinación de ambos, es decir, ese trabajo de resistencia o fuerza uni o monoarticular, eh, no producen mejoras en la funcionalidad, en las medidas de la funcionalidad. Y por eso ellos quieren comprobar el efecto del entrenamiento funcional en mujeres adultas, ya que sí que se han encontrado mejoras en hombres adultos. Para ello, hacen un diseño experimental de 50 semanas con mujeres de entre 65 y 83 años. Tienen un grupo control que hacen el entrenamiento normal y un grupo de entrenamiento funcional. Después de estas 50 semanas aparece un incremento de la estructura, principalmente el vasto externo en el grupo de entrenamiento funcionalidad, y además mejoran la capacidad de subir y bajar escaleras en esas mujeres. Es una primera aproximación, este estudio es una primera aproximación para la ciencia a pensar que quizá incluir tareas o ejercicios o trabajos de fuerza que impliquen no solo una articulación, sino que la globalidad del cuerpo puedan mejorar no solo la funcionalidad, sino que haya también mejoras a nivel estructural, como en este caso sucede en el vasto externo del cuádriceps. Posteriormente, 2 años después, aparece un artículo muy interesante de Cook and Fields que se titula Functional Training for the Torso. Este artículo os recomiendo fervientemente que lo veáis porque a pesar de su antigüedad tiene conceptos y enunciados muy interesantes. Entre ellos, estos autores lanzan 8 ideas muy potentes, o por lo menos hoy en día el entrenamiento funcional las están manejando. Ya sabéis que tenemos a Cook ahí de capitán, ¿no?, del entrenamiento funcional, pero entre los conceptos que manejan son principalmente la necesidad de incluir en el entrenamiento movimientos que recojan diferentes planos y cadenas. Además, manifiestan la necesidad de que el entrenamiento funcional en deportistas y en atletas deben ir orientado a optimizar las capacidades de fuerza, velocidad y potencia. Por otro lado, incluyen que sería necesario para mejorar la funcionalidad de los sujetos incluir en el entrenamiento funcional posturas y movimientos similares a los que se requieren en estos contextos atléticos o incluso en la vida diaria. Ambos autores citan el torso con un cambio desde la estructura a la funcionalidad y empiezan a hablar de que el torso no es que tenga que ser fuerte y tener fuerza isométrica, sino que tiene que desarrollar funciones, y la función, debido a su estructura que está en el centro del cuerpo, debe ser transferir fuerza y absorberla de unas extremidades a otras.
Y para ello, para que esto surja de forma adecuada, se requerirá movilidad y estabilidad en estos miembros, tanto miembro inferior como miembro superior. O sea, fíjense, en 1998 ya qué decían, ¿no?, estos artículos. Además, cogiendo y citando a Smith con las teorías de aprendizaje motor, plantean la necesidad de incluir modelos de enseñanza-aprendizaje con las tres fases, la autónoma, la asociativa, o sea, perdón, la analítica, la asociativa y la de integración, para todos esos movimientos atléticos que se deben de optimizar. Del mismo modo, sería necesario este tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje para manejar la función del torso en los cambios de peso, en movimientos de aceleración, coordinación, y por eso se requiere llegar a fases autónomas del movimiento. Y además dice una frase literal, voy a intentar recordarla de memoria, pero como que en el momento en el que el sujeto o el atleta se siente cómodo en patrones motores básicos, va a ser mucho más eficiente en sus gestos técnicos. Es decir, Cook and Field ya incluyen todo este pensamiento en el movimiento en 3D, donde el core, en este caso el tronco, el torso, perdón, como ellos se refieren, tiene un papel fundamental. Bien, pues siguiendo avanzando en el tiempo, de 1998 nos pasamos al 2002, donde Schiff plantea un artículo como una especie de revisión titulado Functional Training Revisited de la National Strength and Conditioning Association, el cual arranca haciendo una pequeña crítica que si el entrenamiento funcional o la funcionalidad es una moda, está en la sociedad como una moda con el objetivo de vender entrenamientos personales, vender más servicios y demás. Además hace referencia a la metodología del PNF, de cómo el cuerpo o la estructura responde a la función, es decir, no solo nos centremos en trabajar una estructura en concéntrico, isométrico y excéntrico, sino que sabemos que esa estructura muscular va a tener una relación clara con su antagonista, tal y como nos ofrece el PNF, que ya en el año 2000 estaba bastante popero. Además, critica en cierto modo que la funcionalidad del entrenamiento se está llevando a realizar imitaciones. Sin embargo, él dice que no cualquier ejercicio es funcional, sino que va a depender ese ejercicio del patrón de ejecución que se desarrolle, así como de las características del individuo, de la preparación o la experiencia previa que haya tenido hasta el momento e incluso del estado mental. Fíjense, habla de cómo el entrenamiento funcional, cómo el estado mental puede afectar a ese entrenamiento de la funcionalidad, es decir, incluye al individuo de una manera integral y por ello aparece en un primer momento, por lo menos de lo que hayamos encontrado hasta ahora, ese concepto holístico de entrenamiento funcional, con la idea general de que cualquier método que mejore funciones del individuo se considerará parte de entrenamiento funcional. Es decir, si me mejora mi funcionalidad y mis funciones, las que requiere el individuo, se constatará como entrenamiento funcional. Bien, después de ese 2002, pasan 8 años hasta que os planteo el siguiente estudio de Beckham and Happel, el cual se titula Functional Training Far or Where to Stay, es decir, ¿se va a quedar aquí mucho tiempo o no? Y está muy orientado a entender ese contexto, ese concepto, de entrenamiento funcional y los componentes, así como el conocimiento o la selección de programas de evaluación y principalmente introduce que, señores y señoras, pues el functional training no es
no está de moda ni es una novedad, sino que efectivamente está en líneas de Schiff en 2002, que es un concepto holístico y debe de sumar principalmente a la salud del individuo. Por lo tanto, se evaluará, entre comillas, esa salud funcional del individuo para mejorar y sumar a esa funcionalidad. Por eso estos autores establecen como objetivos principales del Functional Training mejorar la eficiencia en cadenas multiarticular y multiplanar, además de generar una individualización post esa evaluación para retar la estabilidad, coordinación y propiocepción del individuo y de esta forma poder optimizárselo. Como tercer objetivo, plantean que haya una integración continua entre el sistema nervioso central y periférico y la musculatura estabilizadora que transmite fuerzas. Es decir, plantean que si queremos mejorar la salud del individuo a nivel motora, debemos de integrar a ese sistema nervioso central y periférico, así como esa musculatura estabilizadora, principalmente la del tronco, como la que son los que transmiten de extremidad a extremidad. Y por supuesto, una de las cosas que llaman la atención y que no había aparecido hasta el momento es que citan la existencia de factores limitantes en el entrenamiento funcional o en la funcionalidad del individuo, ¿no? Como pueden ser la postura, la fuerza o el ROM articular. Manifiestan la necesidad de detectarlos a través de una evaluación funcional para poder proponer estrategias de trabajo, de entrenamiento funcional y mejorar la funcionalidad integral del individuo. Estamos hablando de hace 20 años y en este tipo de documentos que, a pesar de no tener una enorme evidencia científica, porque no son programas de intervención, no son diseños experimentales, pero que sí que son unos acercamientos y una interpretación de las ciencias del entrenamiento muy interesantes. A partir de ahí, del 2010 pasamos al 2015, como veis que tenemos a Sanicandro, y Sanicandro nos plantea en la Method Sport, en la revista Medicina dello Sport, que es una revista italiana, el artículo titulado Functional Training versus Aerobic Training, efectos sobre las habilidades motoras en adultos sedentarios. Y he elegido este artículo principalmente porque llevábamos los últimos tres, el artículo de Cook and Fiedel en 1998, el artículo de Schiff en 2002 y el artículo de Bekan and Happe en 2010. Se trataban de esas manifestaciones, de esas propuestas holísticas, y quería incluir un artículo con diseño experimental como este, donde comparan en hombres adultos, el efecto de un entrenamiento aeróbico y el efecto de un entrenamiento funcional. Y el entrenamiento funcional aparece bien detallado en el artículo, pero es un conjunto de ejercicios que simulan movimientos diarios y además incluyen algún tipo de material como gomas elásticas, fitball y demás. Al final de la intervención los resultados muestran que el grupo que ha trabajado Functional Training tiene mejor rendimiento, mejor valores en las habilidades motrices evaluadas. Sin embargo, peores valores en el entrenamiento aeróbico. Lo más interesante de este artículo es que el autor empieza a comentar la necesidad de incluir elementos o cargas de entrenamiento cualitativas y cuantitativas. Empieza a hablar de la necesidad de saber cuánto hay que hacer de trabajo aeróbico y cómo hacerlo en cuanto a qué tipo de medios de movimiento podemos utilizar, y él propone orientar principalmente al elemento funcional, es decir, lo más parecido al movimiento diario. Bien, a partir de ahí
3 años después tenemos a Ladero y Aguilera, que también de una forma interesante tienen un trabajo de intervención, un diseño experimental, en un artículo titulado Efectos de 10 semanas de entrenamiento funcional sobre dolor, estado de ánimo, depresión y sueño en adultos sanos. Es un artículo que está publicado en la revista Nature Geriatric y también es bastante interesante por varios aspectos que os voy a comentar ahora. De nuevo, vuelven a plantear ejercicios en el grupo de entrenamiento funcional que simulan actividad diaria y además hacen muchísima referencia a que son imprescindibles y adecuados para personas mayores o con patologías. Y aquí es donde planteo yo esos signos de interrogación grandes como ¿cómo? O sea, hasta con, ¿de verdad estáis planteando que la necesidad de entrenamiento funcional solo es para personas mayores o personas con patologías? Cuando en realidad el entrenamiento funcional responde a establecer una optimización de la función que dan las estructuras del cuerpo en el movimiento. Bueno, pues es una reflexión que lanzo ahí y efectivamente, pues después de la variedad de ejercicios que incluyen, que también incluyen diferentes ejercicios de fuerza, también con gomas y demás, pues el grupo experimental, por supuesto, mejora su calidad de sueño, su estado de ánimo, su dolor y demás. Es decir, está claro que si en personas mayores, en adultos mayores, el entrenamiento funcional más o menos parecido a simular sus movimientos diarios, mejora a nivel psicológico este tipo de factores como la calidad del sueño, el estado de ánimo, el dolor y demás, pues bueno, en ese sentido estamos trabajando en la línea. Si bien es cierto, tengo una crítica muy potente para estos autores en cuanto a que no solo se trabaja el entrenamiento funcional orientado a personas con patologías o mayores, sino que en realidad está orientado a cualquiera de los individuos como estamos viendo ahora, ¿no? Porque forma parte del ente terrestre, que en este caso pues somos nosotros, ¿no? Un año después, Baron et al. Publican y nos vamos al otro extremo de la población, un artículo titulado Los efectos de 10 semanas de entrenamiento funcional para intervenir en la velocidad de jóvenes jugadores de fútbol. Este artículo lo he querido incluir también en la presentación para que podáis entender que la funcionalidad en el entrenamiento ha versado principalmente entre dos ámbitos muy potentes. Uno, las personas mayores y con patologías y por otro lado con los atletas, para la optimización del rendimiento de los atletas. Pero claro, entre este rango de población que estamos hablando, atletas jóvenes y que necesitan enormes requerimientos psicomotores y las personas mayores con ciertas patologías, estamos el resto de la población y esto se tiene que extrapolar. Bien, pues estos autores, Baron y colaboradores, evaluaron a sub-17 a través de FMS. El objetivo del estudio eran dos. Primero, evaluar a través del Functional Movement Screen a los jugadores, establecer qué limitaciones tenían y proponer 12 semanas de trabajo funcional para ver cómo influía en unos test de velocidad y aceleración. De hecho, describen muy bien el protocolo de trabajo y hablan sobre todo de movilidad de tobillo, cadera, tórax y estabilidad central, que era principalmente en lo que fallaban los chicos. A partir de esas 12 semanas se observa que mejoran claramente los valores en los test de funcionalidad de FMS, así como la velocidad, son más rápidos. Sin embargo, no mejoran su capacidad de aceleración. Esto es interesante porque ya ellos concluyen
con la necesidad de incluir en los programas de intervención no solo las necesidades analíticas de determinadas articulaciones, sino también la necesidad de incluir esas habilidades motrices específicas o gestos necesarias que se quieren potenciar. Es decir, estos autores ya el año pasado están planteando, vale, no solo si mejoro la movilidad de tobillo, la de cadera o la estabilidad central en mis atletas, mejoro la capacidad de aceleración, sino necesito incluir como, digamos, decirle al cuerpo, vale, ya tienes más movilidad, vamos a asociarlo y a integrarlo en esas habilidades o en esos gestos, en esas destrezas más específicas, que es un poco como responde a nuestro sistema de trabajo. Es decir, vale, evaluamos, detectamos limitaciones, empezamos a trabajar y el trabajo no se queda única y exclusivamente en trabajar la estructura, sino que avanzamos del trabajo de la estructura hasta la funcionalidad, para optimizar la funcionalidad en el requerimiento que tenga el individuo. En este caso, los atletas de velocidad serán más rápidos cuando mayor aceleren. Entonces, en ese sentido, está fenomenal el aporte de este estudio. Bien, no quería terminar esta exposición sin hablar de uno de los artículos más interesantes que he leído en los últimos años y sumando a esta definición de la funcionalidad dentro del entrenamiento de Wilke y colaboradores, que se titula ¿cuál es la evidencia sobre las cadenas miofaciales? Y es una revisión sistemática en Archive of Physical Medicine and Rehabilitation, bastante interesante porque nos lanza a la luz la necesidad de entender que la musculatura de nuestro cuerpo está enlazada a través de determinados vías y sobre todo que está conectada y genera transferencia de fuerzas. Por eso lanza la necesidad de mantener el concepto holístico que los autores ya en los años 90 nos planteaban, ¿no? de ese movimiento general y sobre todo esa concepción del entrenamiento funcional holístico, que aunque no tengamos un artículo que en sí nos dicte que efectivamente el subsistema oblicuo posterior encaja en la musculatura glútea y la musculatura dorsal contralateral, no quiere decir que no exista, sino que ya tenemos acercamientos y aproximaciones en documentos escritos para citar y poder entender que nos guíen y además tenemos la lógica para reforzar nuestro sistema. Por eso nosotros, desde Qualis, la funcionalidad es algo meramente implícito en el entrenamiento, porque en el momento en el que entrenamos a un ser humano, tenemos que tener la capacidad de entender el concepto holístico del movimiento humano en 4D, donde va a aparecer un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico, una serie de subsistemas que estabilizan y movilizan y van a responder a una serie de funciones que van a ser intenciones en nuestro medio donde nos movemos y por lo tanto nuestro entrenamiento va a ir orientado siempre a optimizar ese movimiento humano. Por lo tanto, queda claramente entendido que jamás nos pondremos a entrenar sin tener el concepto de funcionalidad, porque nuestro objetivo siempre va a ser optimizar ese movimiento humano y sobre todo reforzar toda esa manifestación y esas mecánicas que aparecen para que cumpla sus intenciones y por lo tanto señores y señoras, esto es funcionalidad pura y dura y esto es entrenar. Bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo. A nosotros
nos parecía oportuno definir un poco la funcionalidad en el entrenamiento porque no nos conformamos con decir que entrenar es moverse, sino que entrenar es mejorar y optimizar el movimiento humano a través de esa funcionalidad y que va a depender, por supuesto, de toda esta serie de elementos que hemos estado constatando por bibliografía en los últimos 20 años. Sin más, os animo a que si tenéis alguna duda la dejéis en comentarios y nada, os mando un saludo muy fuerte a todos. Chao.